Hola chiquillos, qué gusto de encontrarlos de nuevo por acá. Vamos a comenzar hoy día con este segundo video que ahora es para los estudiantes de tercero medio en el electivo de comprensión histórica del presente. ¿Ya? A modo de introducción, en realidad tenemos que recordar que después de nosotros hacer toda una especie de explicación acerca de lo que era esta asignatura y a dónde queríamos llegar, era explicar justamente nuestro presente y nos íbamos a centrar justamente a un estudio, a una mirada de lo que tiene que ver con la actual contingencia social en Chile, ¿ya? A raíz justamente del estallido social que se da, que surge en octubre del año pasado. ¿Y dónde está la raíz de esta crisis? Y hacíamos esta lógica de tratar de entender si esto es un estallido social y un conflicto social en relación a las causas, podríamos decir, económicas que tiene esta crisis del sistema neoliberal. Y para entender esta crisis del sistema neoliberal teníamos que justamente entender de dónde viene, cuáles son los fundamentos, cuál es la base de este sistema y por qué básicamente ha generado este conflicto y esta explosión social. Entonces, como tarea en esta cuarentena en la que nos vemos enfrentada, yo les dije a ustedes que tenían que leer partes del libro El ladrillo, que es un texto que lo escribe el Centro de Estudios Públicos del gobierno militar, entendiendo que el sistema neoliberal se funda en Chile. El sistema neoliberal en Chile se funda y se cimenta en el gobierno de Augusto Pinochet. ¿Ya? Podemos tener nuestras discrepancias acerca de ese gobierno y todo lo que ya hemos conversado en clases también, pero no podemos desconocer que hoy día ahí está la raíz también de esta situación social, de esta crisis social en la que nos vemos enfrentados y que ahora le sumamos también todas las consecuencias que ha tenido la llegada del COVID-19 a nuestro país. Pero ese es otro tema del cual no nos vamos a hacer cargo ahora. Entonces, ustedes tenían que leer, hemos estado revisando por partes cómo vamos a entender este texto del ladrillo, ¿ya? Que, como les digo, nos muestra las bases de la política económica del gobierno militar. Y en el primer punto de la justificación de esto, a nosotros nos mostraba justamente por qué en una primera parte se instala o se busca instalar este sistema, ¿ya? A partir de 1973. Básicamente el primer punto nos decía la baja y fluctuante tasa de desarrollo económico, y eso era un tema complicadísimo porque nos dimos cuenta que, y lo dice en el libro, ¿cierto? Hay un muy bajo desarrollo económico, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular. Según lo que se plantea en esta parte del libro, se responsabiliza a la demagogia marxista, entendiendo que una de las premisas del discurso y del actuar del gobierno de Salvador Allende, propiamente tal, va a ser justamente atender a esa gran mayoría de chilenos que no habían sido atendidos antes, ¿ya? Que era la lógica propia del socialismo. Entonces, como dicen en el libro, se busca mejorar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos, pero sacrificando, dice, a los más ricos, ¿ya? Y uno de los ejemplos que podemos encontrar para poder entender este punto es lo que ocurrió en el gobierno de Allende con la reforma agraria, ¿ya? Que es cierto, se expropiaron terrenos, se quitaron terrenos a los más acomodados en términos económicos y se le entregaron a los más pobres, pero el gran problema fue que no hubo mayor instrucción sobre cómo trabajar la tierra. Por lo tanto, no hubo productividad y ese es uno de los argumentos, el argumento número uno, la justificación número uno que da este libro, entrega sobre cómo hubo una muy baja tasa de desarrollo económico y eso había que solucionar. ¿Ya? Nos vamos a ir con un segundo video para que vayamos recogiendo algunas cosas también, detalles, e ir relacionando también estos puntos con otros.